Entonces, vamos a hablar del código genético. Como siempre estamos usando las diapositivas del Departamento de Genética de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Y bueno, y ahí tenemos, hablando justo de religiones en el backstage, tenemos un chiste y un carácter religioso en donde, bueno, le robaron la contraseña del wifi a llave Dios. No me parece gracioso, pero por lo menos es ingenioso. Aunque podría ser Buda. Sí, dije que no íbamos a hablar de religión. Entonces, acá, como ya sabemos, para codificar una proteína, primero tienen que darse distintos procesos, ¿tá? Entonces, primero tenemos un gen, que es una secuencia de nucleótidos de la doble hebra de ADN, el cual mediante el proceso de transcripción se transforma en un ARN mensajero, que luego, en el caso de las células que tienen membrana nuclear definida, sale por los poros nucleares del nucleoplasma al citoplasma o citosol y es leído por los ARN ribosomas, por los ribosomas, disculpen, por los ribosomas y forman las diferentes cadenas de polipéptidos, que en general suelen formar proteínas, no cadenas polipeptídicas solamente, sino que proteínas funcionales grandes y bonitas. ¿Tá? Para poder descifrar el código genético, se empezaron a... O sea, primero que nada se logró hacer esto cuando comenzó a poder sintetizarse ARN y realizar las traducciones in vitro, in vivo no, in vitro. ¿Ah? Y el primer código que se pudo descifrar fue que vieron que una cadena de ARN poliuracil, codificaba la polifenilalanina. O sea que al menos los uracilos, no, sin saber cuántos, pero sabían que los uracilos codificaban la fenilalanina. Y entonces, el pensamiento fue que este, si vos tenés 4 codones que van a ser la base de lo que nosotros vamos a estudiar, 4 codones pueden codificar proteínas, eh, o son los monómeros, en realidad son los que forman los monómeros de la cadena de ARN, la cual va a ser el precursor de la proteína. Teníamos que pensar, si hubiera un codón por aminoácido, solamente tendríamos la posibilidad de crear 4 aminoácidos, y sabemos que hay un 20 en total. Si fueran que 2 codones codificaran un aminoácido, tendríamos que serían 8 las posibles combinaciones, y esto no podría realizarse, no, en realidad 16, perdón, porque es exponencial, es 4 a la 12. Entonces tendríamos que, no se podría, tendríamos una 16 combinaciones posibles. Pero con 3 aminoácidos, lo que tendríamos es, y si vengo diciendo aminoácidos tampoco nucleótidos, y si vengo diciendo codones, me equivoqué, son nucleótidos. Luego, si tengo que 3 nucleótidos forman un aminoácido, ahí yo tendría 4 elevado a la 3, y esto sería 4 por 4, 16, y por 4, 62, 64, 16, bueno, 62 o 64, no me acuerdo, soy médico, no matemático, al carajo. A ver, que me mandan por chat. 64, muchas gracias, Melissa. Y sí, con calculadora yo también lo hago. Ay, re malo, re sorete, todavía que le decía. Este, este, entonces, esto nos da los números suficientes como para hacer pero usaste calculadora, ¿viste? Esto nos da la cantidad suficiente de posibles combinaciones y de sobra para poder codificar los 20 aminoácidos, porque tenemos 64 combinaciones distintas. Entonces, los primeros, digamos, codones o secuencias que se pudieron codificar eran aquellas que eran solamente una sola base repetida muchísimas veces. Luego se fueron, porque las técnicas eran más arcaicas, luego se fueron generando unas técnicas las cuales
permitieron ver las distintas combinaciones y en función de estas combinaciones permitieron ir descifrando qué codificaba cada codón o triplete. Sabemos que esos tres se llaman codón. Siento como... Se me está cerrando la gargantita. Cualquier cosa llamen al 911 y digan que estoy en el hospital de Salto, porque me acabo de comer una merienda con almendras y, y nueces. Y yo creo que no soy alérgico, pero veremos. Este, entonces, y no jodas, llamen. Entonces, eh, se logró hacer digamos, todas las posibles combinaciones como con este cuadro, como si fuera un cuadrito de Punnett. ¿Ah? Gracias, gracias, Caro. ¿Ah? Si ves que quedó, lo que pasa es que tengo un cuerpo racializado, para no decir que soy negro, porque queda feo, entonces no se me va a notar mucho al principio el color. Este, tenemos que, entonces, podemos formar 64 tripletes o codones, los cuales están acá en esta tablita, y a partir de tenemos que, podemos tener determinación o de inicio, el amarillo es de inicio y los rosaditos son determinación, y luego los aminoácidos, los que codifican para aminoácidos. Tenemos algunos que codifican que son únicos, que solamente es una secuencia que eh, aminoácidos que solamente están codificados por una secuencia, como el triptófano, mientras otros tienen dos secuencias que codifican ese aminoácido. ¿Cómo se nota que mañana tienen parciales, Caro? Mal. Siempre, matemáticos, fija. Ustedes arrancan con parcial y yo arranco con algo respiratorio. O con examen. O con COVID arranco. Porque así son. Después tienen los tríos, pilluelos. Y después tienen cuartetos, wow, eso ya es un montón. Y sexteto, la serina y la arginina tienen hasta 6 tipos de tripletes que pueden codificarlas. Son las pillas, las serinas y las argininas. Entonces, lo que sucede es que, como características, tenemos que el código genético, o sea que las secuencias aminoácidas en general se puede decir que es universal. Y acá en este cuadro tenemos las variaciones a esa universalidad. Por ejemplo, el micoplasma, o sea que es chiquito y se lo entendía como un hongo antes. Capricolum, o sea que es de Capricornio. Yo soy de Piscis con ascendente en Sagitario. Sí, Piscis como Justin y mi ascendente es Sagitario, como el de Gachi y Pachi. Pero ellos eran de signos Sagitario. ¿Vos de qué signo sos? Yo soy de Aries. Ay, no, salí yo, andate. También. Ay, no se van. El difunto era de Aries. Yo soy de Scorpio. Se Ay, otras duplican, más, igual. son todas de fuego, por favor. Bueno, mi elemento es el fuego igual, a pesar de que soy Piscis por todos lados. Por eso soy un llorón bárbaro. Pero estoy re mal de la mente por ser de Sagitario. Les hago la carta natal, hacen un 2x3. Es más, ya estoy viendo de comprarme un librito de tarot, en cualquier momento les hago la primera tirada gratis. Les hago la tirada por Me Zoom gratis. sirve. ¿Sí? Bueno, estás queriendo una lectura. Pero no las españolas, son muy difíciles de leer. Bueno, está. Dejando atrás toda mi brujería. Tenemos sí, el Mycoplasma capricolum, pero el de Capricornio que en el UGA, que universalmente es un codón de stop, para él va a generar un triptófano. Y así con estas secuencias que están acá, que esto sería lo que generarían, y acá las variaciones a la normalidad. Luego tenemos que otra característica es que son tripletes o codones, o sea que cada 3 nucleótidos vamos a formar un nuevo aminoácido. Tenemos que no es solapado, o sea que si empieza en la A, va a ser A, U, A, y luego va a ser C, G, A, que no es lo mismo que C, G, U, que no se vota la CGU.
Digo que sería con un uracilo. Después G, U, C. ¿Está? Entonces, tenemos la secuencia nucleotídica, que es no solapante, y la no solapación implica esto, ¿ah? Que arranca. Ay, casi me mando una cagada. Y no fue la bajada de línea política, sino en el jueguito de Pokémon. No solapado, es esta. Luego tenemos que el código genético no va a ser solapado, pero puede leerse en tres marcos diferentes de lectura. Y esto va a depender, en el ejemplo de la colitis ulcerosa crónica, de la CUC. ¿Ah? ¿A qué te vas a acordar después de eso? De la CUC puede empezar a leerse a partir de la C y va a darme una leucina porque va a ser CUC. O a partir de la U, que me va a darme una serina porque es UCA, que es como OCA, que es la tarjeta de las pobres, de las empleadas, pero con una U, porque es para más pobres todavía. No sé si recuerdan, hace poco me estaba acordando de ese audio. Qué bizarriada. Sí, re. ¡Loca! Hija de ¡Yo, puta. loca! Esa es la que tiene la empleada. Hija de... Hija de Las puta. gurisas son chiquitas, no sé si se han acordado. Usted no tiene ni idea de qué estamos hablando, ¿no? No, seguro que no. No, No. ni idea. Después tendrían que buscarlo. Fue un audio de WhatsApp que se filtró cuando recién empezó a existir WhatsApp. Fue por WhatsApp, ¿no? Sí, fue por WhatsApp, claro. No Sí, se fue por pod- WhatsApp, sí, pero no existía el hace pila. visto, claro, no existía el visto, no habían dos tic, nunca quedaba tic celeste. Han pasado 84 años. Ay, pinche vieja concheta. Bueno, en fin, ni siquiera era vieja. Pero sí, básicamente, la oca es de pobres. Si tienen ocas, vayan allá a sacar romperla, porque si no son pobres. Y después tenemos que... Yo tenía la Platinum de gaviotas. Obvio, pero a ver. Tenía las gaviotas. Ay. No, de Montevideo Shopping en la gaviota, que no sea precaria tampoco, que no sea la concheta. Ay, qué vergüenza. O Gema, por favor, qué cringe. Y después, el otro día me estaba acordando y me caga la risa. Y después tenemos el CAG, sí, empezará en la tercer C. ¿Está? Entonces, pero, o sea, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que cuando se empieza a leer, se lee y ahí agarra un triplete. Entonces, por eso tiene tres posibles marcos de lectura, ¿se entiende? O sea, si yo lo puedo leer como quiera. Si quiero empezar por Cook, empiezo por Cook. Si no, agarro Uca. Claro. Y a la grande le puse Cook. Cuca. Ahí va. Me pasó y estoy con todo. ¡Fue la siesta! ¡Dormí! Perdón por sus oídos. Y ahora me voy a preparar medio litro de café cuando se termine, que ya me compré medio kilo de yerba y 15 cafés. Entonces, sí, así estoy funcionando últimamente. Y respiro rápido y engordo. Ya van a llegar. ¿Ah? Ya van a... Caro, ¿querés hablar de cosas de gente grande? ¿Cosas de adultos? Estoy con un dolor de espalda que no puedo más, boludo. Estoy toda contracturada, vengo durmiendo horrible. Ah, claro, ¿usted qué se piensa que Pero va a antes estar? dormía horrible y no Claro, me contracturaba, ¿entendés? De claro, viejo nomás, los 30. claro. ¿Qué se pensaban ustedes, gurisas, que era la adultez? Perversión, morbosidad, sexo y drogas y no, de rock and roll, no, no, esto es dolor de espalda, ibuprofeno y arjona. Os olvidate. Bueno, voy a seguir con esto porque las gurisas capaz que le dicen, ya, güey, cállate, quiero estudiar, tengo el parcial. Entonces no se la pausa. Maldito viejo. Claro, habló la joven, que es mayor que yo, pero no lo voy a decir porque queda feo, porque no sé si la de las señoritas. Si vos sos de Piscis, sos más viejo, así que. Vos sos más grande que yo, que no te da la boluda. Yo soy No, mijo, 90, yo yo nací en soy abril. 91. 91 soy yo. No me jodas, me dijiste 90. Te lo juro por Dios, 91. Ah, soy más grande acá. Bueno, tiene sentido. Redundante. Redundante significa que hay varios codones para un aminoácido. Eso de que, por ejemplo, habían aminoácidos que eran codificados por hasta 6. ¿Está? O sea, es una manga de degenerados. Y van a ver que sí son degenerados, porque hacen tríos, cuartetos, sextetos, todas esas cosas. Entonces tenemos acá los de inicio,
¿Qué pasó? Ah, se fue esto. ¿Tá? Hay codones sinónimos y familias de codones. ¿Ah? Cada codón especifica solo un aminoácido. ¿Ah? Eso es no ambiguo. ¿Tá? Porque serán degenerados, pero son sanitos, no son. ¿Tá? Y son degenerados. Por si no me creían, posta, son degenerados. Esto significa que los codones sinónimos pueden ser leídos por un mismo anticodón. ¿Ah? Eso se llama hipótesis del balanceo. Porque si se pensaban que yo estaba diciendo lo de degenerados de idiota que soy nomás y chiste fácil y barato, bueno, sí, pero a su vez sí es una de las características del código genético. Y lo que esto nos dice es que hay un reconocimiento con anticodón. ¿Ah? Entonces, acá tenemos un ARN de transferencia, ¿ah? Con la forma de trébol. Se vieron que nosotros habíamos visto. ¿Ah? Y tenemos que esto lo va a leer, ¿ah? Tenemos en el sentido 1, 2, 3, acá, acá tenemos el loop anticodón y tenemos la iosina, ¿ah? Que está en amarillo, se llama iosina, esto es una guanina y una citosina, y, ¡ay, no, 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 no! Pierdo la... No. Ah, qué miedo. Perdón, es que estoy haciendo algo muy importante que me está llevando casi 2 horas y casi pierdo el progreso. Y ahí lloro. Entonces, esto se va a leer en el sentido 5' 3', o esto podría pasar en 3', 5'. O sea, si estuviera al revés también. Esto, el ARN de transferencia, va a ser el encargado de estabilizar esto y de mediar este proceso de reconocimiento codón-anticodón. ¿Ah? Tenemos entonces el loop, el lazo, este signo que es una phi, no es una phi. Ay, nunca me acuerdo el nombre de esa letra. Es phi, ¿no? Sí, es esa la del psicólogo. Ah, mirá, está bien. Es la pseudouridina. ¿Ah? Este es un con, entonces, o es un loop de timina, guanina, citosina. ¿Ah? Acá tenemos el loop D, que se escribe el anticodón, es la sección, este es el loop anticodón, y el anticodón, que es el que nos interesa a nosotros, estaría acá en amarillo. ¿Ah? Entonces el balanceo implica que el apareamiento de base no estándar ocurre entre la tercera posición del codón y la primera del anticodón, ¿no? El anticodón, por ejemplo, sería AGG, y la posición, digamos, de balanceo sería GGA, o el anticodón, bueno, en realidad el codón, porque el anticodón es... Acá el codón es lo que se replicó, o lo que se... ¿Entiende? Porque va en dirección contraria a esto, al anticodón. El anticodón está en el ARN de transferencia. Esto lo que genera es como que le cambia el sentido al anticodón para evitar que se lea al revés. Y se lea como un codón. Por eso se dice que el ARN de transferencia lo que hace es estabilizar el ADN o la secuencia. ¿Ah? Bueno, acá tenemos varios ARNs de transferencias, ¿tá? Que están... No, de transferencias no, ribosomales son estos. Esto es un ribosoma con su porción globular grande, la alta, la 45S podría ser, ¿tá? Y acá 15 o 5S. ¿Ah? Que si esto fuera una bacteria, ¿cuál sería la subunidad que nos importa a nosotros? Ribosomal, para la identificación. Ay, eso no lo sé. La No entendí 16, la pregunta. la 16S. En los ARN ribosomales, la secuencia que es súper importante y que nos permite la identificación del microorganismo es el ARN ribosomal 16S. Está bien, porque yo contigo y con ustedes no lo vi, Melissa, pero no voy a decir que lo vi con Caro porque no soy así de mal. ¿Y el grande cuál es?
Podrían ser el 45S porque sería en una eucariota, pero igual, a ver, ¿no? No te van a preguntar eso. O sea, está formado por distintos ARN Yo ribosomales. creo que sí. ¿Eh? Yo creo que sí, porque en una pregunta del parcial preguntaron algo de eso. ¿En serio? Sí. Ah, qué soleteada. Bueno, estoy, mira, casi que seguro que es 45S. ¿Ah? Y el que es súper importante a nivel de lo que es el 16S en bacterias es el 5S en seres humanos como nosotros. Y las mutaciones. ¿Ah? Déjenme chequear cuántas diapos nos quedan. Ah, vamos a la mitad. Yo pensé que íbamos a ir un poco más rápido. Eh, bueno, nos quedan 8 minutos igual. ¿Ah? Entonces tenemos mutaciones que pueden ser puntuales, donde tenemos cambios en la molécula de ADN que involucran una o pocas bases. ¿Ah? Y las clasificamos en función del tipo de cambio. Tenemos transiciones, ¿tá? Que es cambiar una base por otra, o transversiones, ¿ah? Que es que el apareamiento se dé cruzado. ¿Ah? Esas son personas de... Sí, vieron que son degenerados, yo le dije, el código genético es un degenerado bárbaro. O sea, y lo digo jodiendo, pero es también para que se entienda que es una de las características. Esto estaría bueno que se hagan una esquemita solo con las características. Y después ven en qué consiste cada una de las características. Si quieren ya tipo, estudiar, bueno, las características es que es universal por esto, es en triplete por esto, no solapado por esto. No, primero, bueno, es universal, en triplete, no solapado, redundante, no ambiguo y degenerado. ¿Qué significa cada una? Bueno, ni idea, pero las tiene. ¿Ah? Ni idea, pero las tiene, no, o sea, después van y las revisan, sí, pero a lo que voy es que primero como que manejen cuáles son y después las van desarrollando. Entonces podemos tener las transiciones o las transversiones, ¿ah? Que es el cambio en el apareamiento. Entonces, las mutaciones puntuales, ¿ah? Nos van a dar eso, cambios en la secuencia aminoácidica. Entonces lo que nos va a dar va a ser que un gen que tendría que codificar una proteína, primero va a codificar proteínas aberrantes o no funcionantes. ¿Y por qué? Quiero que alguien me lo diga. Es muy fácil la pregunta, pero quiero que alguno de ustedes me lo diga para ver si... ¿La puedes repetir? Que por qué las mutaciones puntuales van a darnos proteínas aberrantes o no funcionantes. Con sus palabras. Ay, acá está CGU. Eso no es porque se generan mutaciones en el primero según codón de. No, primero según nucleótido de codón, entonces eso capaz que produce un codón stop o cambio de aminoácido, entonces eso va a quedar una proteína trunca. Se corre el marco de lectura. Sí, también se puede correr el marco de lectura, pero lo que acaba de decir Melissa me encantó. ¿Ah? Exactamente. Y es más, yo no había pensado en los codones stop, pero también. ¿Ah? Pero al cambiarme la secuencia de bases nitrogenadas, me van a cambiar los tripletes. Y al cambiarme los tripletes, me cambia el aminoácido. Y al cambiar el aminoácido, la secuencia aminoácidica, me cambia la proteína. ¿No? Y la función, las estructuras Sí. superiores de las proteínas están determinadas por la secuencia aminoácidica. Entonces, felicitaciones, Melissa. Mirá, estrellita dorada para vos. María, también. Estuvo muy bien lo que dijiste. Pero está, Bueno, me gustó mucho la respuesta de Melissa. ¿Tá? Luego está el balanceo, la mutación silenciosa, que eso va a ser debido a los codones y los anticodones y los cambios que estos pueden generar, que básicamente también, ¿no? La tendríamos que GAG, pero acá lo que va a suceder va a ser que me va a poner va a darse este cambio por el balanceo y en vez, por ejemplo, acá de darme esto te da, igual acá este ejemplo justo no es el mismo. ¡Ah!
Porque Ahí pasa que a lo que ocurre el coso de balanceo, te cambia de no te va a lugar. afectar porque te va a dar la misma aminoácido. Claro, por eso es una mutación Entonces, silenciosa. claro. Pero claro, yo estaba viendo si en el esquemita este que pusieron acá, era el mismo de acá y no me daba las cuentas. Porque es AGG y este es AGA. Ah, no, no. Pero está. Acá tendríamos, bueno, está, esa proteína. Eh, ¿Por qué teniendo una Q acá? Ah, el cambio de sentido. GCA. No, acá para qué no recuerdo. ¿Sí? ¿Por qué? Acá hay una Q, entonces el error tiene que estar acá. PR. Esto es. Porque esto es el nombre de las. A ver. No, está bien. Está bien. Y acá el cambio de sentido. Esto está a expensas de GCA. La mutación está acá en este codón. Adenina. Acá tendría que haber un uracilo. ¿Por qué no? Ah, no, qué idiota. ¡Sí! Adenina, citosina, guanina. Ahora me fijo y ya se los explico, quizás porque no. No. ¿Ah? Wait. ¿Ah? Entonces, en cuanto a las mutaciones, en lo que es el código genético, para que le voy a dar pantalla completa, vamos a tener primero, que pueden ser puntuales, que como habíamos dicho, son cambios mínimos en la secuencia de ADN, en la molécula de ADN, que involucran o solo una base o unas pocas bases. Y pueden ser transiciones cuando se cambia una pirimina por una pirimina o una purina por una purina. O transversiones cuando cambiamos una pirimina por una purina o una purina por una pirimina. ¿Tá? No es que se aparea una pirimina con una purina, sino que se cambia una purina por una pirimina en las transversiones. Entonces esto, achus, no me salió. Esto, acá tenemos, por ejemplo, en azul, una secuencia de ADN, de una hebra molde, y acá vamos a tener la secuencia, ¡ay, el maní! No con maní, de almendra. Acá vamos a tener la secuencia del ARN mensajero con su patrón de lectura, ¿no? Con sus codones delimitados. Y acá sería los distintos aminoácidos que sintetizaría CCG, prolina, CGU, no lo voten, arginina, CAG, glutamina. Es muy obvio lo que estoy haciendo. Sí. ¿Está mal? No. Ajá. Bien. Pero ya después del tercero entendí. ¿Eh? Después del tercero entendimos. Ah, ta. Esto no solo sirve para tomar mate, sino que también puedes tomar café en eso. Además, Mira. le puse un sobre de Splenda. ¿Será que me acostumbré a tomar café amargo? Que tiene 3 sobres de café en 400 mililitros. Igual me parece poco. Y un sobre de Splenda y me parece asquerosamente dulce. Y un Yo hubiera sobre puesto 4 chiquitito. cafés. ¿Eh? 4 cafés le hubiera puesto. Uno en Sí, 100. porque son 2 tazas. Exacto. Igual quedó bien, es que es águila, no es tan gastrolesivo, no lo encuentro tan gastrolesivo, lo encuentro como café de verdad. Me gusta café en el agua sucia. En fin, igual ya me voy a hacer, ya tengo la canaria amarilla y ya voy a hacerme el mate. Y hoy a las 3 de la mañana estoy corriendo por el techo del hospital en círculo. Entonces este es el caso. em, Esto sería el caso, ¿tá? Con este modelo vamos a trabajar. Una mutación silenciosa sería que tenemos acá la secuencia, acá tenemos un triplete
No, en realidad tripleta de adenina no. Tenemos una guanina, adenina, adenina, ¿tá? Y que va a quedar con esta secuencia de ARN mensajero. Acá, lo que se cambió fue la adenina por la guanina, pero vemos que no vamos a tener, es una mutación silenciosa, vamos a tener una proteína funcionante porque debido al ARN de transición, ¿tá? Y el proceso de balanceo, las mutaciones en el tercer nucleótido del codón no son tan significativas fenotípicamente. Por lo tanto, o se soluciona, se repara esta mutación, o realmente se la deja así y no nos cambia mucha cosa y vamos a seguir teniendo la proteína funcionante. Mientras que las mutaciones que se dan en el segundo nucleótido del codón, sí van a generarnos una variación, y acá se cambia por una alanina, ¿tá? Y acá teníamos un ácido glutámico, el cual va a ser cambiado por una alanina. ¿Por qué? Porque botaron ese jugo. Digo, porque se cambió el GAA por GCA, ¿tá? Y ya no funciona el balanceo y el ARN de transferencia. Y a esas les llamamos mutaciones de cambio de sentido. Entonces, silenciosa no alteramos la proteína, con cambio de sentido sí alteramos la proteína, y luego vienen las mutaciones sin sentidos, que son aquellas en las que el cambio de base lo que genera va a ser, ¿tá? Acá teníamos una guanina, ¿tá? Acá pasamos a tener una timina. Entonces esto me va a dar en el ARN un codón que va a ser uracilo-adenina-adenina, el cual es un codón de stop. Entonces, la síntesis de la proteína queda truncada, ¿tá? Y a eso se llama mutación sin sentido, donde la proteína no puede terminar de ser sintetizada. La inserción y corrimiento del marco de lectura implica que nosotros agregamos un nucleótido, que en este caso es una adenina. Entonces, hasta acá vamos a tener, ¿tá? Hasta este ATT, vamos a tener que la proteína se va a venir sintetizando correctamente, pero luego a lo que le agregamos esta adenina, lo que se insertó esta adenina, el marco de lectura a partir de este punto se desplaza un nucleótido a la derecha. Por lo tanto, ya acá, en vez de sintetizar asparginina, ¿ah? Vamos a sintetizar esa, que la verdad que no sé cuál es la K, no pretendan que me sepa las letras de todos los 20 aminoácidos. No lo voy a hacer. No me interesa y no lo voy a hacer. Y luego, la otra, que sería una adenina, al correrse este marco de lectura, va a producirme esta. Algunas las sé, claro, pero yo qué sé, no sé. La alanina, no sé. Yo qué sé, la serina, el triptófano, pero otras no, olvídalo. Y acá, por un proceso que digamos que podríamos entenderlo como antagónico, ¿ah? Que sería una delesión de un nucleótido, también tenemos un corrimiento del marco de lectura, pero ese corrimiento va a ser hacia la izquierda. Por lo tanto, a partir de este sitio de delesión, nos van a quedar, digamos, como acortado ese, y acá no sabemos cómo se iría en función de cómo siga la secuencia, de hacer el nucleótido que se va a agregar y, y lo que nos va a dar. ¿Ah? Entonces, estas mutaciones tienen distintos efectos, ¿tá? Y que podrían ser. Primero, tenemos el wild type, que es la proteína funcionante. ¿Tá? Si la mutación no genera ningún efecto, tenemos nada. O si no hay mutación, el wild type, el tipo salvaje, la proteína funcionante. Y después tenemos las mutaciones con pérdida de la función, ¿tá? Ya sea una mutación puntual que hace que la proteína pierda la función, porque sobre todo si la mutación se da a nivel del sitio activo de esa proteína, tenemos que cuando se trunca la traducción, claramente esa proteína no es la misma que la original, la que daría la función, entonces tampoco puede cumplir su función. O la delesión, que es cuando la proteína codifica el gen para ser indisciplinada, cuando se borra, chau, no hay proteína. Entonces, si no hay proteína, no hay función. Es como cuando mandas una muestra al laboratorio a las 3 de la mañana, cuando se supone que está el laboratorista de guardia, pero llamas a las 8 porque no la procesaron y te dicen que el laboratorista todavía no llegó. Y está. Y si no hay laboratorista, no hay resultado y no hay procesamiento de muestra. Y después te llega un potasio de 14. No me quiero ni acordar.
Por suerte vinieron negativas esas troponinas, Carolina, por suerte. 5 horas para procesarme unas proteínas, unas protroponinas y un ionograma. Estoy mirando, a ver, sodio en rango, cloro en rango, potasio 14, a ver las troponinas. ¿Con potasio de qué? Fue tipo, que me miraron dos como, ¿qué te pasa? Cálmate. 14 de potasio, ¿no entendés? Digo, esto está mal, esto lo Ya dejaron. estaba muerto. Claro, Re vivo. lo dejaron gediendo 3 días a esta muestra, no seas mal. 14, ¿no entendés? Que con 8 te llevan cagando a dializarte. Pero, entonces, no me lo creo ni yo, esa tranquilidad falsa. Tenemos que, las mutaciones pueden ser con pérdida de función o no. Y esto significaría que el producto no es funcional, tiene una funcionalidad muy reducida. Generalmente se asocian a fenotipos recesivos a estas mutaciones, ¿tá? Y esto se da porque en la mayoría de los productos enzimáticos, en la mayoría de los productos proteicos, no importa cuánta proteína vos sintetices, sino que vos sintetices proteína funcional. Entonces, vos si tenés un individuo homocigoto dominante, ¿tá? ¿Cómo se va a sintetizar la proteína? ¿Tá? En la proporción correspondiente. ¿Tá? Como la mutación es recesiva, si es heterocigoto, acá es homocigoto dominante, ¿tá? No hay problema. Si acá es heterocigoto, ¿tá? Esto es lo que sería para ponerlos en terminología mendeliana ya conocida, esto sería un individuo sano portador, ¿tá? Así queda más fácil de entender. Sí. ¿Tá? Entonces, lo que sucedería acá es que este alelo, este gen, codifica con el alelo dominante, codifica la proteína, entonces, mientras la proteína se va a expresar. Sin embargo, si tenemos dos alelos recesivos, no se va a procesar, no se va a producir, entonces no va a haber forma de que yo pueda tener esa enzima o esa proteína. ¿Tá? Entonces ahí sí, esa mutación va a darme una clínica. ¿Tá? Avísame si se corta porque me salta el cartel de conexión inestable. Ahí te congelaste cuando quedaste moviendo el mausito. Desencantado. ¿Pero se me escucha bien? Sí. Lo importante es el audio. Mi cara fea la pueden ver No, todos los o sea, días. que quedaste congelado ¿De y audio después también? volvió el audio. Ah, Sí, ¿Pero se escuchó todo lo que dije? no, nada. Pero no dije nada todavía de esta diapo. La del medio que estaba señalando, el más. Ah, Es acá. ¿Está? Acá cuando estaba haciendo esto. eso. Ah, acá, pero Ahí se te murió. estaba moviendo el cursor, nomás no había dicho nada. Acá tenemos las mutaciones de funcionalidad reducida. Esto se da en aquellas proteínas en donde la cantidad de aminoácidos de proteína es significativa. Entonces, lo que vamos a tener es que en individuos homocigotos dominantes, la cantidad de proteína va a ser significativa, va a estar normal y vamos a poder tener una proteína funcionante. Tenemos las homocigotas recesivas, que va a ser muy poquita la cantidad de proteína, por lo tanto no va a funcionar. Y luego vamos a tener una heterocigota, en donde un gen, con este alelo, o sea, el gen es el mismo, lo que cambia es el alelo. Recordemos ese concepto, si no, nos quedamos con el concepto de que son genes distintos. No, el gen es el mismo, lo que son estos son los alelos, que son las variantes genéticas, o del gen. Entonces, un alelo va a codificar la cantidad normal de la proteína y el otro va a codificar menos cantidad. Entonces, o puede ser que no se dé la función en absoluto, o que se dé como muy poquito, una leve expresión de esa función. Y acá tenemos claramente una pérdida de función. ¿Tá? Y esto es cuando la cantidad de productos es crítica. En general, estas mutaciones son dominantes, ¿tá? Y sucede en proteínas diméricas o multiméricas, como la hemoglobina, o la miosina y los filamentos de actina y demás, ¿tá? Y donde si un polipéptido que forma parte de la proteína no es funcional, interfiere con el producto normal en un heterocigoto y lo hace igualmente inactivo. Esto podría darse, por ejemplo, en las talasemias, ¿no? Que tenemos que
están codificadas las globinas en el cromosoma 11 y en el cromosoma 16. ¿No? Entonces una mutación en el cromosoma 16, igual acá está hablando de, estaría hablando de proteínas, por lo que ponen en este ejemplo. Una talasemia sería un tipo de mutación con pérdida de función, pero que están en genes distintos. Acá el esquema que nos está mostrando es de genes iguales, o sea, en homocigosis o heterocigosis. Entonces acá en este caso, lo único proteína funcionante sería aquella que es homocigota, ¿ah? Y produce la proteína funcional, ¿ah? Porque acá este heterocigota, como la mutación es, es dominante, va a inhibir la expresión de la proteína que necesitamos, o va a darse, por ejemplo, 4 monómeros funcionantes, pero uno no funcionante, debido a este alelo recesivo, que es el de la normalidad, y necesita las 4 unidades funcionantes, entonces va a ser inactiva. O si tenemos un doble homocigoto, un homocigoto recesivo, va a darme la funcionante, porque la mutación es recesiva. La mutación es dominante. ¿Ah? La normalidad sería, esto aunque tiene un más, es dominante. El más es recesivo. El más es de que funciona bien. ¿Ah? Porque están medio entreveradas las diapositivas, pero quiero que esos conceptos queden claros. ¿Quedan claros, Caro? Sí. Bien. Porque si no quedan claros, voy al departamento de genética, rompo todo, doy la computadora contra la pared y voy y rindo el examen por vos. La prueba, no va a dar examen. Amenaza de bomba. Oh, es buenísimo. ¿Es presencial? Sí, pero el otro día mandaron que hace unos años dijeron eso y los hicieron igual en otro salón, Ah, qué en el sorete. piso, sentados. Mal. Bueno. O sea, ni una bomba te salva allá. No hay alpargatas, vamos al básico, pero se está cayendo al pedazo, tiene peligro de derrumbe. Al básico, dije. Papu, ¿hablo en chino o qué onda? ¿Viste que Sí, prohibieron sí. ya usar los salones del básico hace años? Yo cursaba todavía, se está cayendo a pedazos literal. Fucking bol. No, hubo un par de años que no tuvieron los prácticos de bioquímica, que lo único que ibas a hacer era pipetear y te sentías científico. Y lo único que estabas haciendo era pipetear como un pajero. Pero está, bueno, ay, qué bueno, mira cómo pipeteo. Dale, esa payo. En fin. Bueno, es como los que cursan de anatomía y salen al kiosco de la esquina o van al bar con la túnica puesta después de haber salido de la sala de anatomía y estar abrazado al cadáver. Tipo, che, boludo, tatuate en la frente, estudio medicina, no salgas, estás en segundo Tal cual. recién. Tipo, hiciste 2 semestres. A ver, estás lejos de ser House. Ah, perdón, me pongo solete, pero te juro que me supera. Supera. Tipo, sabes que la túnica la usaste, la tenés que poner en la puerta de la sala de anatomía y sacártela en la parte de adentro de la sala de anatomía. ¿Cuál? Viste, en ese sentido, todo lo que es enfermería, pero mirá, les pasa el trapito. Porque en el tema de bioseguridad, no hay punto de comparación. Punto de comparación. Después los ve entrando a los apartados ahí de aislamiento de contacto y paseando con la sobretúnica, o entrando sin sobretúnica y después, ¡ay, está lleno de Clostridium la sala! Y, no sé, ¿lo fijaste? Encima Y después, sí, si tenés hello. una licenciada media soreta, así como una estudiante que tengo yo, que te caga a pedo, Pero es verdad, nunca me con túnica. Hacen cualquier cosa, tocan a la gente sin guante y después se quejan. no será Así las manos. son. No, igual yo lo de tocar a la gente Tal sin guantes estoy de acuerdo porque No, está. pero te digo infectados, tipo, Ah, de contacto. claro, en aislamiento de contacto sí está, no, ahí no, boludo, no. Pero Claro. digo, está, paciente en sala común, tocarlo con guante me parece como de, está, ¿por qué no me tocas que soy un bicho No, raro? sí, obvio. Pero a Yo ver, también, otra pero cosa, entre paciente y paciente lavate las manos, sorete. tal cual. No existe, no existe, no se usa. Y entre paciente y paciente pasa el alcoholcito al estetoscopio. Ay, no, es que se me seca. Sí, al paciente se le seca la vida con el neumococo multiresistente que le estás pasando, con la Klebsiella neumonía de que vos le estás pasando. También le molesta al paciente, ¿sabes? Perdón, me pongo mal, me pongo mal, me pongo mal. Ya me calmo, ya me calmo. Y luego tenemos las mutaciones con ganancia de función en donde se agrega, digamos, la mutación agrega una función nueva
a la que ya tenía el alelo normal. ¿Tá? Se asocian a fenotipos dominantes. No hay, o sea, un impedimento del funcionamiento anormal del alelo mutado. Entonces, en general, tenés que o hace las dos funciones nuevas, o sea, o hace la función que hace siempre y más la nueva, o si están los dos mutados, ya no hace la que hacía y tiene una nueva. Involucran en general mecanismos de regulación o señalización intracelular. Y acá tenemos un ejemplo de lo que es la fibrosis quística, que yo por suerte, no, creo que sí tuve una paciente hace mucho tiempo con fibrosis quística. Fibrosis quística y esta otra, como es la de la placa motora, no me sale. Y esta, claro, que quedan todos hipotónicos, que cuando le agarra el diafragma cagaron fuego. Ay, cállate, la mela decís vos. Para melas. Pero ¿cómo se llama? Esclerosis La no, esclerosis múltiple. esclerosis múltiple. Sí, ¿es esclerosis múltiple? Sí. No. Guillain-Barré. Peor aún, pobre. Guillain-Barré. No me Bueno, yo salía. tuve una paciente con eso. Tuviste una Guillain-Barré, en general son jovencitos, Sí, aparte, mi amor. sí, sí. Se mueren con 20 años, 20 y poco. Es una cagada. A veces remite, viste que tiene momentos que tiene empuje y a veces remite, pero le agarran el diafragma y cagaron fuego. En fin, esos son todos debidos a mutaciones. La fibrosis quística, a vos es como que siento que justo estábamos ahora contigo, que vos ya tenés más manejo de la clínica. Este caso justo está lindo para estudiarlo con estos gurises que todavía no tienen mucha clínica encima. Pero lo que hace es eso, hace que se pierda la compliance. Tiene que ver con una alteración en la proteína que genera los canales iónicos de cloruro. Hay 6.800 mutaciones descritas para esta patología. El gen tiene 250.000 bases y 27 exones. Y está en el cromosoma 7, en la región es CFTR. Y lo que genera es eso, los pulmones, por ejemplo, una pérdida de la compliance, entonces es como una rigidez, eso lo que evita es que puedan respirar. Para hacerse el diagnóstico, lo que se hace es tú lo sabes, yo sé que tú lo sabes. ¿La prueba de qué? ¿De qué para esto? ¿La prueba de qué se hace para hacer el diagnóstico de esto? ¿Qué le mandan a los nenes? ¿La prueba del qué? ¿La prueba del qué? No sé la prueba del qué. ¿La prueba del sudor? ¿No te acordás? No. Se le manda la prueba del sudor. Realmente, como no he tenido pacientes de estos, y yo necesito... ¿Qué estás comiendo? No, nada. Está. Sentí que masticaban. Merendé hace un rato antes de empezar la clase y ya tengo hambre. Si yo no como, nadie come. Yo también merendé y le metí bastante almendra, bastante nuez para... Empecé con el Montelucas. Tengo que ver si hoy lo tomé. Para morirte de la alergia. Pues yo no tengo alergia, se supone, a este tipo de cosas. Tuve 2 de Madelotti en alérgico al maní. Digo, ¿vos tenés alergia al maní? Sí. ¿Y por qué comiste una barra de cereales? Me chivó todo, no había con qué entrarle. 500 de ese. Le pasamos hidrocortisona a 500, media ampolla de adrenalina subcutánea. Le pasamos un Primperan porque no paraba de vomitar. Oxígeno al mango. De todo un poco. Y en la reanima teníamos una piba código 076. Bueno, una piba con infección por VIH en estadio 3C. Vamos a dejar ahí 076 porque si no estigmatizamos más. Que tenía un neurotoxo que estaba ya inválida, no autoválida, 24 años. 24 años. Que convulsivó mientras se bañaba. Y habían 2 médicos, yo y 2 enfermeras. La reanima estaba con ella y se nos metió la tipa esa con el edema de glotis y de cara. Tipo, y después nos vino uno con un escopetazo en la cabeza y nosotros tipo, basta, güey, ya fue.
Ya párenle. Claro, párale, güey, no, por favor, no, ya no, no de nuevo. Sí. Y yo recagado en un botecito de los del cerro que son chiquititos, con mi edema de glotis ahí, tipo, bien, Johnny, vas bien, vas bien, vas bien. Ya te ayudamos, me gritaban de la reanima. Tranqui, tranqui, que yo puedo. La entré cagando a la piba, le dije, no, para dar la vuelta, no puedes acá, estamos reanimando. Estaba reanimando a la otra, en pelotas, hecha mierda, con la familia re descompensada, la republicana ahí rompiendo los huevos. Y los otros que se los querían meter así, claro, estaban asustados. Yo dije, no, pegate la vuelta. Ese día fue el día que entró el viejo que le preguntó, ¿tenés alguna enfermedad? Y me empezó en gasping y me paró en la cara. Y yo tipo, No. y de ahí en más fue cuando empezaron a decirme, Johnny, vos no se te ocurra llamar paciente. Yo hubo un mes en el cerro que no podía llamar pacientes. No me dejaban. Yo me acercaba a la puerta y salían 3 enfermeros atrás de mí. Diría, Porque Johnny, nunca vayas a la puerta. me encantan. Bueno, ayer estaba en sala y me llegó la nena esta de la microcefalia que la estoy siguiendo yo ahora. Está preciosa hoy, está preciosa. Sigue con el episodio de 180. 179, ojo que bajó un punto. Pero por lo menos ya ¿Y no por tiene qué la tiene situación. microcefalia? No sé, la microcefalia no sé, lo que sí, la parálisis cerebral fue una hipoxia conatal y fue una pretérmino de 35 semanas. Pero lo que pasa es que fue un embarazo no controlado, porque la microcefalia ya te la diagnostican intraútero. Y ahí vos podés Sí, decidir sí, si tal continuar cual. o no continuar el embarazo. ¿Tá? No me gusta contarte estas cosas, porque vos estás haciendo un bebé y No, pero me dicen todos los estudios genéticos, está divino, precioso y bien machito. bien machito, como yo. Se va a llamar el Johnny del campo. El Johnny. El Johnny Damian, el propio profe. Te rasca para mierda. Lo peor es que sí es mi nombre. Tal cual. Horrible. Mi ex se Parecen llama. chistes, pero era anécdota. Lo triste es que no. Lo triste es que no es chiste y no lo cuento como gracioso, lo cuento como que sufro. Como cuando digo que mi psicólogo me bloqueó de WhatsApp y la gente se ríe y yo tipo, sí, es cierto. Tipo, necesitaba terapia, no quería que me bloqueara. ¿Por qué te bloqueó? Ay, no Hijo sé, de yo creo que puta. le gustaba. Puede ser, capaz te Estaba fuerte confunde. como patada de allanamiento, había tensión sexual. Yo decía, ay, ojalá que no, ojalá que deje de seguirme, pero está, a ver si me va a bloquear o me decís, mirá, yo no te puedo ver más, me parece que no corresponde, te doy de alta, ¿querés salir a comer? Claro. O cambiamos la M por otra letra, no sé, pero no, bloquearme así no da, no da. No, no, pila. No, no aplico la psicología ahí el señor. Claro, sí, no, independientemente, después, más allá de toda broma, me pareció que no estuve de acuerdo. Por suerte ya me están dando el alta psiquiátrica, ya no quiero dejar de estar loco igual, porque no me gusta. Era lo mío, era la excusa. Ah, tengo problemas, perdóname. Digo, ahora no. Digo, estás de alta, hijo de puta, bueno, vení. Ya está, Entonces, no tenés más claro, excusas. porque voy a tener que volverme drogadicto. Son las drogas, perdón. Entonces, las enfermedades hereditarias causadas por mutaciones, y acá estamos hablando de hemoglobinopatías, y las más conocidas son las talasemias, que yo se las he puesto en varios ejemplos, este, lo que son causadas por mutaciones de las cadenas de las globinas, que estas se encuentran en el cromosoma 16 y en el cromosoma 11, ¿te acordás? Me va a decir que no, yo le voy a decir, pero el pedo te doy las clases. ¿Te acordás, Sí. Caro? Ajá, me cagaste. Entonces, aproximadamente el 7% de la población mundial es portadora de alguna hemoglobinopatía, solo que las talasemias beta son menos frecuentes o tienen una clínica menos evidente, son mejor toleradas, entonces pueden llegar a pasar desapercibidos. ¿Tá? Entre 300 a 40.000 nacimientos homocigotos, heterocigotos compuestos son los que determinan estas hemoglobinopatías y se deben a migraciones y tráfico de esclavos que expandieron las mutaciones en todo el mundo. Ah, claro, ahora, encima Eso de te iba a que, decir, qué que- golazo, o sea, que claro, estaban todos encima que, apretados los claro, esclavos. encima que, aparte de eso, encima que fueron, los secuestraron, los obligaron a trabajar en contra de su voluntad
a cagarlos de hambre, violándolos y cagarlos a palo. Todos ¿verdad? tenían Y hemoglobinopatía. encima su culpa es ¿viste? Que el resto del mundo tengamos talasemias y hemoglobinopatías. Claro, la culpa es de ellos, no nuestra. O de nuestros antecesores eurocentristas por robar, romper y secuestrar y colonizar todo lo que encontraban. Pinche hijo Cholas. del eurocentrismo. Ay, qué bronca. O sea, sí es real lo de la anemia falciforme, hay una incidencia en poblaciones, no me acuerdo bien en qué país de África, pero que tal, que también es un mecanismo adaptativo por la alta incidencia que hay de malaria, entonces esa anemia hemolítica que se produce, esa anemia falciforme, es un mecanismo que los protege contra eso. Pero es una adaptación de esa población a su medio ambiente. Si después viene un cara cagada, lo secuestra, se lo lleva y los obliga a trabajar, esto es un montón, esto es un montón. Yo no puedo. Es más, se lo voy a mandar a una amiga que es antropóloga, que es afro y trabaja mucho con discriminación y racismo para que vea lo que están enseñando en Facultad de Medicina y me recago en todo. Me parece un montón esto. Y entonces, bueno, yo no quiero decir que lo dije, pero ya lo dije. ¿Ah? El cromosoma 11 y el cromosoma 16 codifican distintas loínas. En el 11 se codifica esa que no sé nunca el nombre, pero me parece como un OM, ¿viste? Es como un epsilon, pero no es una epsilon. Ah, tengo que buscar esa. Tengo que aprender el alfabeto griego. Yo lo sabía de niño, porque, ay, era tan nerd hasta de chiquito, que nunca tuve tele en el cuarto y jugaba a hacer muñequitos de papel o, o manualidades o a dibujar o a escribir. Ay, mis juegos eran tan de nerd, ¿no? Hacer maquetas de dinosaurios, por favor. Soy un nerd con asma de libros, soy boluda. Me faltan los granos y los lentes. Y después el cromosoma 16, que codifica en el 11 las betas, bueno, igual acá no me gusta, porque las betas está en el que se codifican un montón de otras hemoglobinas. Y las alfas sí, en donde se codifica el epsilon y las alfa. Y las betas, codifican las epsilon, las gamma, las delta son de niños chiquitos, las gamas son fetales y las otras. Este, la hemoglobina adulta es alfa beta, porque sabe leer y escribir. No, mentira. Es porque tiene 2 unidades alfa y 2 unidades delta. Entonces tenemos que las variantes más estructurales, la hemoglobina S, creo que es la de la anemia falciforme, hablando precisamente justo de eso, que se cambia un, un, un GAG por un GTG. Esto es, glicina es, el no, glutamato. Sí, glutamato tiene que ser, ¿no? Glutamato me suena así. ¿Glutamato es un aminoácido? Sí, ya a esta altura estoy quemado. Sí, es un aminoácido ácido a pH fisiológico. El glutamato y los gatos, ¿te acordás que yo les dije? Los que sonaban como, o los patos, los glutamatos, y las nenas, las niñas, eran las básicas, la serina, la valina, ¿se acuerdan? No, no se acuerdan. Entonces, esto me va a dar una hemoglobina S, esto me va a dar una hemoglobina E, una variación, estas son alteraciones en el exón 1. Y acá la hemoglobina D va a ser una mutación en el exón 3, ¿tá? Acá tenemos la secuencia promotora, el exón 2 y acá la secuencia de finalización. Y ¿is set finite? Sí, set finite. ¿Ah? Entonces, I'm going to stop sharing the screen. Ah, te has perdido unas clases de inglés con Lucía de León, que no te haces una idea. Sofía Vergara, un poroto, al lado de nosotros dos. Sí. Ah, you don't have idea how good we speak in English. It's like a crossover between an indie and a latino. It's wonderful. Y cómo se nota ¿Por qué hablaban en inglés? porque ¿cómo se nota que no viste ninguno de los videos? ¿Eso, Leta? Tal cual. Porque quedó todo grabado. Ah, sí, sos, ¿eh? Bueno, Caro, te saqué la cita. Vamos a dejar esto por acá. Te dejé en evidencia. Así que ya puedo descansar un ratito. Y ya arrancamos con el 10.
y da. Y da. Déjame procesarlo. Quiero ir subiéndolos antes de empezar con el otro tema. Porque si no es un Bueno, le montón. cortamos y me Cortamos, avisas. descansamos, comé algo rico, dale, que ahora que... Es mentira eso que estás comiendo por 2, porque mirá que no pesa 60 kilos como vos, la criatura, No, pesa pesa menos de un 14 kilo. gramos el Claro, no solete. me jodas. Ah, estoy comiendo por 2, sí, pero uno pesa 14 gramos. Aguantá, Tal cabeza. cual. Estás comiendo por 2 de 130 kilos. Ay, no sé qué pasa, engordé 30 kilos en el embarazo. Y si no cerrás el buche y no mueves el Sería culo. una foto. Yo igual me encantaría embarazarme y morir encallado aquí en la cama. Tener la excusa. Claro. Bueno, Caro, nos vemos en un rato. Un No. beso. Dale.